Muy buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia. En primer lugar, me gustaría agradecer a los medios de comunicación su asistencia a este tipo de intervenciones, sea vía telemática o presencial, para cubrir nuestras intervenciones y dar cobertura a la expresión de nuestra postura con respecto a las cuestiones que interesan a los ciudadanos. También quiero aprovechar la ocasión para enviar un afectuoso y cordial saludo a todas aquellas personas que se hayan visto inmersas y hayan sido objeto y han sufrido los efectos de esta pandemia que nos aqueja a todos, especialmente a aquellos que hayan perdido algún ser querido. Todo nuestro sentimiento de cordialidad, empatía y proximidad. También para los que se encuentran combatiendo con la enfermedad y se encuentran ahora mismo en situación de enfermos, pues todos los ánimos y el deseo de que se recuperen de una manera pronta y efectiva. Por último, gratitud y reconocimiento para todo el personal sanitario que se empeña de manera encomiable y con entrega y un derroche de esfuerzo y sacrificio difícil de comparar, todo el agradecimiento y reconocimiento de parte del Partido Popular. Y a la ciudadanía una petición de que respete y haga caso a las indicaciones de este personal que normalmente nos recomienda observar determinadas medidas de higiene, distancia, etcétera, que son beneficiosas para el conjunto. Para entrar en materia, me gustaría enunciar los datos relativos a la evolución de las cifras del mes de enero de este año. En el primer mes del año se han destruido 220.000 empleos, 7.000 empresas y 14.668 autónomos han tenido que cerrar su negocio. En España hay actualmente 3.964.353 parados, 76.216 más que en diciembre. En el último año el paro se ha incrementado en 710.500 personas. La tasa de paro es de 17,39% con un impacto diferente entre hombres y mujeres. Para los hombres es un 14,4% de impacto del paro y para las mujeres un 20,63%. En lo que concierne a los jóvenes, el 40,4% es la tasa de paro en España, que es el doble de la media europea, algo más del doble, que está instalada en un 18%. En el último año, dentro de la zona euro, uno de cada tres empleos, de cada tres jóvenes que han engrosado las listas del paro, es español, 100.000 de los 319.000 dentro de la zona euro. Ante este panorama, el Gobierno cierra los ojos y recurre permanentemente a la propaganda cada vez menos creíble. Se dice que esto es una pandemia global, a todos los países del mundo les afecta por igual, nadie podía prever lo que iba a suceder, etcétera. Ello sin mencionar que las vacunas, a decir del Gobierno en el último mes del año pasado, iban a resolver todos los problemas y lo que vemos actualmente es que el ritmo de recepción de las vacunas, el grado de su implantación y la forma de ejecución invita a todo menos al optimismo de momento. Esperemos que invite al optimismo en fechas venideras. Al tiempo que esto sucede, nuestro Gobierno sigue embarcado en su debate ideológico interno, particular entre las partes que conforman el Gobierno de coalición. Nos dicen que la discrepancia es normal, que no tenemos experiencia en gobiernos de coalición, etcétera, etcétera. Lo cierto y verdad es que el resultado y las perspectivas que se ofrecen ante la ciudadanía son calamitosas e invitan al pesimismo. El Gobierno optó por elaborar unos presupuestos generales del Estado con expectativas abultadas y con una expectativa depositada en los fondos europeos absolutamente desmesurada. Todos los españoles saben que vamos a recibir un máximo de 140.000 millones de euros. Un máximo de, el Gobierno suele eludirlo, pero es lo que vamos a recibir, un máximo de 140.000 millones de euros desglosados en dos partes. Una parte en forma de créditos o de préstamos que se dice que son condicionados y otra parte que no está sujeta a condicionalidad, la mitad aproximadamente, pero esta no sujeción a condicionalidad no exime de la necesidad de presentar proyectos que todavía están en elaboración. Lo que percibe la ciudadanía española es que entre los mensajes optimistas del Gobierno, que atribuye a su propaganda, desde que comenzó la pandemia, con las expresiones del presidente de que estábamos bien situados, de que obedecíamos las instrucciones de un comité de expertos y todas estas cosas que los españoles recuerdan y que íbamos a salir más fuertes de esta crisis,
entre lo que el Gobierno nos dice y la realidad, los ciudadanos experimentan que hay una diferencia notable y viven inmersos en un estado de incertidumbre y desconfianza. Ante ello, el Gobierno, ante la evolución de las sucesivas olas segunda y tercera, el Gobierno recurrió a la acuñación de un término aparentemente novedoso, que es el de la cogobernanza. Pero este término ya está consagrado en nuestra Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía. Lo que hace el Gobierno con esta cogobernanza es patrimonializar los pocos aciertos que se registran y socializar a toda la sociedad y a las comunidades autónomas en particular los errores, los inconvenientes y las cargas administrativas que representa el tener que administrar medidas en ocasiones con dificultades adicionales planteadas por el propio Gobierno. Pero la vida sigue y es preciso analizar los problemas reales, no los que nos imaginamos, sino los que realmente tiene la ciudadanía española y los españoles. Así, esta semana el Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados y se debatió en plenario un proyecto no de ley de apoyo a uno de los sectores más castigados por la pandemia y por la restricción de actividades impuestas de manera administrativa. Es el sector de la hostelería, que junto con el hotelero configuran un 12% del Producto Interior Bruto de nuestra nación. Se propusieron 15 medidas, la primera de las cuales comienza por un plan de ayudas directas al negocio de la hostelería, que sostiene alrededor de 1 millón de puestos de trabajo. También se incluía entre las medidas la certeza del mantenimiento de los ERTEs, porque como todos los ciudadanos saben y aparece en los medios de comunicación, cada vez que hay que renovar el plazo de prolongación de los ERTEs, que ahora mismo está prolongado hasta el 31 de mayo, pues hasta el último día y en el último momento no se tiene la certeza de que esto va a ser posible, lo cual para un pequeño empresario que tiene una empresa de hostelería, pues es una incógnita y una incertidumbre que no le permite mirar al futuro con esperanza. También hay otras demandas del sector incluidas en esta proposición no de ley registrada y debatida a instancia del Partido Popular. Son demandas del sector, que es respaldo a la formación, acceso a la tecnología, un plan estratégico de gastronomía, etcétera. También se incluyó entre las 15 medidas de esta proposición no de ley una propuesta de reducción del IVA durante este año, por lo menos, al IVA superreducido del 4%. Actualmente está reducido al 10%, pero las expectativas de evolución de la pandemia de momento no permiten ser muy optimistas y se ha planteado esta propuesta de reducción. Y también negociaciones con las autoridades locales para reducir los impuestos que son propios de las administraciones locales, como la recogida de basuras, IBI, impuesto de administración de actividad económica, etcétera. Negocios cerrados o con restricciones muy severas impuestas por la Administración siguen pagando con estos costes fijos del mantenimiento de su negocio, que en ocasiones son elevados. También se ha debatido esta semana, se ha debatido también una revisión sobre lo que es la gestión del ingreso mínimo vital, porque tiene una cobertura muy deficiente en todo el territorio nacional. En lo que concierne a Melilla, el mes de diciembre, el Gobierno nos informó de que de 4.420 solicitudes formalmente registradas, se habían denegado 1.361, que es el 30% de ellas, y habían sido resueltas favorablemente un total de 879, es decir, una quinta parte de las solicitadas, un 20%, lo cual no parece un logro administrativo significativo, más cuando se tiene en cuenta que cuando esto se aprobó fue presentado por el Gobierno como un éxito brutal que iba a resolver los problemas de muchas personas necesitadas. Se ha debatido un importante Real Decreto Ley presentado por el Gobierno el 1/2021, el primero de este año, que venía a modificar el último del año pasado. Es decir, un Real Decreto de 19 de enero que traía modificaciones a un Real Decreto de 22 de diciembre, ambos de medidas urgentes para proteger a los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Este Real Decreto el Partido Popular lo considera un aperitivo de la Ley de Vivienda que se nos aproxima en el horizonte y que viene extraordinariamente influida por la ideología radical y extrema de Unidas Podemos en el Gobierno y que va a suponer, de hecho,
un compromiso severo para el concepto de la propiedad privada. Pero en lo que concierne al Real Decreto del que hablamos, el de medidas urgentes de protección a las llamadas personas vulnerables, este Real Decreto establece qué es una persona vulnerable y bajo el epígrafe de personas vulnerables guarece lo que realmente ocurre en España de forma grave, que es la ocupación indebida de viviendas. Cada día se ocupan en España 40 viviendas. Lo que el Gobierno llama grandes tenedores de propiedades son 4 millones de pequeños ahorradores que tienen sus ahorros invertidos en fondos de pensiones y que han invertido 15.000 euros en un fondo que está respaldado por sociedades que tienen viviendas. O también 2,3 millones de pequeños propietarios que perciben rentas por sus viviendas y que las declaran en sus declaraciones de la renta. El Real Decreto que viene a modificar, como digo, el de finales del año pasado, tiene 2 paquetes de medidas. Uno para el desahucio, para prevenir el desahucio de personas por impago, sin compensación al propietario, y otro para proteger lo que se denomina la ocupación. Ambos comprometen el principio, como decía, del derecho a la propiedad privada. En un Estado liberal como en el que vivimos hay 4 principios fundamentales a respetar por todo gobierno y por todo administrador, que son la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad privada. Si no se respeta la propiedad privada, nadie asume riesgos de hacer nada, de sembrar, de plantar, de construir, de acceder a un determinado nivel de propiedad que se genera siempre con el esfuerzo personal de los individuos libres, si la Administración no le garantiza el pacífico disfrute de ese derecho a la propiedad. La Constitución garantiza el principio de seguridad jurídica en su artículo 93, lo cual debe de llevar a toda Administración a huir de situaciones objetivamente confusas. El ciudadano debe saber a qué puede atenerse cuando accede a la propiedad de un inmueble o cuando se embarca en el acceso a una segunda vivienda, si la va a perder porque se la ocupan y como tiene otra, en fin. Yo he vivido personalmente en lugares en los que el derecho a la propiedad privada está cuestionado y, francamente, es una incógnita y una incertidumbre vital para las personas que no es deseable para nuestra nación. El 20% de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refieren a vulneraciones de la propiedad privada por parte de los gobiernos. El Partido Popular siempre va a defender el derecho de los propietarios frente a las actuaciones de los gobiernos que comprometan el legítimo derecho de las personas al disfrute de su propiedad privada, como ya se hizo con el recurso ante el Tribunal Constitucional presentado por el Partido Popular frente al Decreto Ley 17/2019 de la Generalidad de Cataluña, que era un anticipo de esto que está pasando ahora a nivel nacional. El Partido Popular llevará también este Real Decreto que se aprobó el pasado jueves y pasando a ser tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia. El Partido Popular llevará también este decreto al Tribunal Constitucional. Por último, me gustaría referirme al Real Decreto Ley 36/2020, que es el de la gestión de los famosos fondos de la Unión Europea y que se debatió y aprobó hace 2 semanas. Hubo mucho debate sobre la votación de este Real Decreto, planteando que el Partido Popular, se dijo aquí en Melilla por parte del señor Bustillo en una rueda de prensa, que el Partido Popular rechazaba los fondos de la Unión Europea para acudir en rescate de la situación en España tras la pandemia. Y lo que se votaba no era la recepción o la concesión de estos fondos, sino lo que se votaba era la gestión. El Partido Popular ha propugnado durante meses la constitución de una autoridad independiente, pero el Gobierno lo que quiere es gestionarlo directamente desde la presidencia del Gobierno, concretamente desde el gabinete de la presidencia del Gobierno, en donde este Real Decreto Ley 36/2020 consagra la constitución de una comisión, que es realmente el Consejo de Ministros respaldado por la Secretaría del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y hacer de esta recepción y distribución de fondos una acción clientelar. Todo lo que el Partido Popular percibe de cómo está el Gobierno gestionando
esta recepción de fondos y su futura distribución y gestión nos retrotrae a la gestión de los recursos financieros nacionales por parte del presidente Zapatero en el año 2009 y 2010, los famosos el famoso Plan E de Zapatero, que tuvo tan nefastas consecuencias para nuestra economía y que tanto tiempo nos costó recuperar. Por último, me gustaría referirme a lo que este fin de semana en un medio de comunicación local yo he denominado como la corrupción de nuestro sistema democrático en lo que se refiere a la falta de respeto a las propuestas formuladas por la oposición y el empeño del Gobierno de hacer desaparecer todo atisbo de oposición a sus actuaciones. La oposición representa a la mitad de la población legítimamente copropietaria de la realidad que administra el Estado y la Administración, que es nuestra nación. Nuestra nación es propiedad compartida por todos los ciudadanos. Y hay ciudadanos que están acogidos a unas formas de entender la realidad nacional y otros que están acogidos a otras. Todas las manifestaciones de las formas de entender la perspectiva nacional de los ciudadanos son legítimas porque son las suyas y porque son los titulares de la soberanía de nuestra nación. Durante esta última semana, solo en esta última semana, en los últimos días, hemos vivido diferentes episodios que me gustaría relatar someramente. Una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña acusa a los diputados de la oposición de conductas cristoneofascistas, cualquier cosa que quiera esto significar. Pero esta señora se sube a la tribuna y después de decir que lo que sucedió en el Tarajal, la desgracia que sucedió en el Tarajal, fue un asesinato, aunque los tribunales lo han fallado sin responsabilidad, para esta persona, lo que sucedió en el Tarajal fue un asesinato de personas indefensas. Independientemente de lo que digan los tribunales, que a esta persona le importa poco, pero al mismo tiempo acusa a la oposición de conducirse por modelos cristoneofascistas, cualquier cosa que sea esto lo que significa. Otra diputada de Unidas Podemos se sube a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, sede de nuestra soberanía nacional, y después de una loa a la época en la que España vivió lo que ella denomina la convivencia musulmano-cristiano-judía de Al-Ándalus, que fue desvanecida y hecha desaparecer por la imposición de la monarquía cristiana, responsable de todos los males desde ese momento de nuestra nación, pues reinvenciones de la historia, reescrituras de la historia, estaba refiriéndose supuestamente a los reyes católicos en un asunto que no tiene nada que ver con lo que ella trataba. Ayer oímos declaraciones públicas del ministro Ábalos manifestando que el Partido Popular era el partido de los papeles de Bárcenas, y de la diputada de la Asamblea de Madrid, Isa Serra, creo que se llama Isabel, aunque todo el mundo le llama Isa, pero Isa Serra manifestando que el Partido Popular es el partido de la corrupción que ejerce el poder de manera corrupta. Para contrarrestar, la ministra de Defensa, la ministra Robles, afirmó ayer también que hay que respetar la presunción de inocencia y la función de los tribunales, lo cual es de agradecer, pero sería preferible que no fuera necesario recordárselo a ninguno de los miembros del Gobierno. Igualmente, sería conveniente que la vicepresidenta primera del Gobierno y el vicepresidente segundo del Gobierno no discutiesen públicamente ante los medios de comunicación y para toda la información internacional sobre la presunta falta de calidad democrática que, a juicio del vicepresidente segundo del Gobierno, existe en nuestra nación. La vicepresidenta primera discrepa, pero la manifestación de un altísimo miembro del Gobierno queda ahí para toda la opinión pública internacional. La vicepresidenta primera del Gobierno también desoye a la ministra de Defensa cuando habla de presunción de inocencia, y ayer instó al presidente del Partido Popular a pedir disculpas por la corrupción del Partido Popular. Una manipulación torticera y lamentable por parte de miembros del Gobierno de un asunto judicializado, al que cabría restringir en buena práctica democrática al ámbito de lo judicial. Pero, como decía en mi colaboración periodística de este fin de semana, vivimos un periodo de franco retroceso y deterioro de los modos democráticos, cada cual que juzgue. Y para concluir, las tremendamente desafortunadas y irrespetuosas manifestaciones del señor consejero de Infraestructura, Urbanismo y Deporte, proferidas en su rueda de prensa institucional, y repito, institucional, desde su cargo público,
cargo público en el que nos sirve a todos, también a los ciudadanos de la oposición o a los que no creemos en su forma de entender la realidad nacional ni la de la ciudad de Melilla, en la que ante unos comentarios del presidente de nuestro partido, don Juan José Imbroda, sobre la autoridad de la reciente visita del ministro Ábalos, comentarios a los que sin duda tiene derecho, si no la obligación, se lanzó a una serie de descalificaciones personales impropias de un responsable político democrático que son francamente irrepetibles, o mejor no repetirlas. En su deriva antidemocrática, que yo calificaría incluso de totalitaria, extendió el campo de acción de sus improperios y excesos verbales al conjunto de la oposición. Todo el mundo interpretó que se refería a la del Partido Popular, aunque hay más partidos en la oposición, a la del Partido Popular, a la que calificó de bastarda, una oposición bastarda por hacer preguntas al gobierno de la ciudad, preguntas que él considera excesivas desde su punto de vista. Por último, se refirió a los 3 parlamentarios nacionales elegidos por los melillenses para representar sus intereses en las Cortes Generales, cuya utilidad cuestionó desde su absoluta falta de respeto institucional. No seré yo quien entre en descalificaciones personales ni en valoraciones personales sobre el señor consejero, pues me parece que el que se expresa de la manera de la que lo hizo él ayer se descalifica solo, sin necesidad de ayudas externas. Pero sí que me gustaría pedir, por higiene democrática y respeto a los ciudadanos, un poco de mesura y control en el empleo de la lengua, para que dé la impresión de que es nuestra mente la que la controla y no a la inversa. Por lo menos que dé la impresión, aunque los hechos refuten lo contrario. El cuestionamiento al Poder Ejecutivo sobre las cuestiones que afectan a los ciudadanos por parte de los representantes legales de los mismos, las preguntas, las observaciones, las propuestas alternativas, son una obligación democrática que solo resulta molesta o incómoda a responsables políticos manifiestamente antidemocráticos, que son los que las cuestionan.